El único problema que a veces nosotros tenemos como adventistas, hermanos, es que no conocemos de la historia de nuestra iglesia. Y creo que deberíamos dedicar tiempo a conocer la historia de la iglesia adventista, sus orígenes, todo lo que sucedió, lo que pasó. Porque en la medida que nosotros conocemos nuestra historia, hermanos, aprendemos grandes lecciones para no volverlas a repetir. Y por eso es que rescato un pasaje de la Biblia que se encuentra en Eclesiastés, capítulo número 1 y el versículo 9. Si usted tiene Biblia, apunte allí el texto, búsquelo. Si no, tenga bien de poderlo leerlo en pantalla. Yo voy a estar pasando los textos en pantalla por amor a nuestros amigos que nos están viendo en su casita. Pero para usted que está acá, puede buscarlo en la Biblia si así lo requiere. O si no, al menos apúntelo. El texto de Eclesiastés 1:9 dice, qué curioso, dice así: ¿qué es lo que fue? Pregunta él, ¿no? Lo mismo que también ¿qué? Lo mismo que también será. Y dice Salomón, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que ¿qué? Lo mismo que será. Y nada nuevo hay debajo de ¿qué? Entonces, este texto de la Biblia me invita a que yo pueda ver el pasado, que pueda ver la historia. Y al ver la historia yo pueda percatarme qué sucedió para no volverlo a repetir, porque no hay nada nuevo debajo de este sol. Por eso hay una persona que se llama George Santayana, que dijo lo siguiente, que ustedes creo que lo han escuchado en alguna película o algún libro, o lo han leído alguna vez, ¿no? Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados ¿a qué cosa? De repetirlo. Eso lo dijo ese señor llamado Santayana. Ahora, hermanos, hay una cita de Elena G. de White en un libro llamado Mensajes Selectos, página número 231, que dice lo siguiente: no os engañéis. Muchos, ¿qué dice el texto? La cita, ¿qué dice? Muchos se apartarán ¿de dónde? De la fe, prestando atención a espíritus engañadores y ¿a qué más? Y a doctrinas de demonios. Mucha atención, hermanos. Tenemos ahora delante de nosotros, ¿qué tenemos delante de nosotros, hermanos? El alfa ¿de qué? De ese peligro. La omega será de naturaleza, ¿cómo dice? Asombrosísima, hermano. Entonces, no sé si usted le llama la atención, pero uno cuando lee libros como estos se tiene que preguntar por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a qué se refería, qué estaba pasando en aquel momento cuando escribió eso, qué sucedió, cuál es la aplicación para hoy. De eso se va a tratar el tema de esta mañana. Padre que estás en los cielos, estamos por conocer un poco de la historia de la iglesia adventista, qué sucedió en los años 1800 y 1900, y que nos recuerda la importancia de aferrarnos a tu palabra y de poder, Señor, estar bien atentos a todo lo que está aconteciendo en este tiempo, Señor. Señor, úsame, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, la señora White tenía una gran preocupación por un doctor que ustedes están viendo en pantalla, un doctor llamado John Kellogg. Este doctor era una persona muy reconocida y muy famosa en aquel entonces. Como lo ven en la foto, así se vestía todos los días, de blanco, aunque entonces ahí está de blanco y negro, ustedes ven, bueno, pues estaba de blanco, pero en la vida real es que su vestimenta era blanca, saco blanco, camisa blanca, corbata blanca, zapatos blancos y hasta tenía un ave blanca también. Le gustaba andar en bicicleta y ella tenía una gran preocupación, demasiada preocupación por este caballero. Y usted va a decir, ¿cuál era la preocupación por él?
Lo que le preocupaba mucho a ella es por las enseñanzas y las doctrinas que estaba ya introduciendo él dentro de la iglesia. Allá por los años 1898, 97, 1900, 1902, 4, sucesivamente. Lo que sucedía, hermanos, en aquel entonces, aunque la foto se ve muy borrosa, la iglesia adventista, su centro de influencia se encontraba en una ciudad que todavía hoy está en nuestros tiempos, llamada Battle Creek, allá en Michigan. ¿Alguien ha tenido el privilegio de ir a Battle Creek? ¿Alguien ha tenido el privilegio? Pocas personas, pero allí se encuentra esa ciudad. En aquel entonces era el centro específico de la iglesia adventista del séptimo día, donde estaban ubicadas las oficinas de la conferencia general, por ejemplo, ahí estaban ubicadas en esa ciudad. Era una ciudad muy importante porque no solo estaba la conferencia general, sino que también estaba un edificio llamado la Review and Herald, que era la casa publicadora de la iglesia adventista. Una casa publicadora que no solamente era conocida para el pueblo adventista, sino que también era conocida en todo Estados Unidos de aquel entonces, porque tenía muy buena maquinaria para imprimir. Y lastimosamente, aunque yo voy a ser más enfático en eso más adelante en el mensaje, la casa editora no solo publicaba libros de la iglesia adventista, sino que se puso a publicar libros que no eran de la iglesia adventista. Y empezaron a publicar libros que tampoco hablaban de la fe, ni mucho menos de Dios y muchas otras cosas más, que ya voy a hacer énfasis en ese entonces, más adelantito. Lo interesante era que la casa publicadora era una casa muy reconocida y muy famosa en aquel entonces. Pero no solo estaba eso, sino que había un tabernáculo muy grande. El tabernáculo se le llamaba Dime Tabernacle. Mire, bien interesante ese nombre Dime. ¿Por qué Dime? Porque se le conocía al Dime a una moneda de 10 centavos, así se le denominaba la moneda de 10 centavos en aquel entonces. ¿Y por qué le pusieron Dime? Tabernáculo Dime. Porque fue construida recolectando monedas de 10 centavos. Y así fueron reuniendo todo el dinero para poder venir y tener este megatemplo. 3,400 personas podían reunirse en un solo servicio en ese templo. Es que se pueden imaginar en los años 1900, hoy tal vez usted no se sorprenderá, pero pueden imaginarse en aquel entonces 3,400 personas reunidas en un solo lugar. Y lo importante que radicaba en ese templo es que no solo llegaban personas de la comunidad de Battle Creek a un servicio de sábado de la mañana, sino que personas que venían de diferentes ciudades y de otros lugares de aquí siempre de Estados Unidos llegaban para poder adorar y para poder estar en ese templo. Pero lo más prominente, creo yo, que existía en Battle Creek en aquel entonces es lo que nosotros conocemos como el sanatorio de Battle Creek. Un sanatorio que, como ustedes pueden ver, era inmenso. Tan inmenso era que todavía tenía una parte trasera donde estaba todo lo que era el laboratorio. No había otro sanatorio como estos en aquel entonces. Personas de la política, personas de ricas, personas de diferentes estatus sociales, de todas las partes de Estados Unidos, acudían a este lugar para poder ser atendidos. Habían más de 1,000 trabajadores, más de 1,000 personas trabajando en ese lugar para atender a todos los pacientes, que a veces ascendían hasta de más de 3,000 pacientes. Era un sanatorio muy, pero muy conocido. Y no solo hablamos entonces del sanatorio. El sanatorio, estamos también, quiero mencionar acerca del señor John Kellogg. Y ahí me puse allí porque yo tuve la oportunidad de ir a una biblioteca. No es que yo viajé al espacio o al tiempo, sino que tuve el privilegio de estar en una biblioteca o un museo donde estaban todas las cosas del doctor Kellogg. Y ahí hay una foto del tamaño real de él. Y no era muy alto, era una persona así como ese tamaño, ¿sabes? No era muy alto. Y el doctor Kellogg, como le mencioné, incluso era inventor
Esa bicicleta que está ahí era un invento de él porque tenía un aspecto peculiar, que no usaba cadena. Ahí no se logra distinguir bien, pero no usa cadena, no usaba cadena. Ustedes, si alguna vez van a ese museo, van a ver ustedes la bicicleta que él creó. Pero no solo la bicicleta, él creaba muchos artículos de gimnasio. Incluso en el Titanic, que usted es el barco que es muy conocido, había un gimnasio dentro del Titanic, y las múltiples piezas que habían para hacer ejercicios fueron creadas por el doctor Kellogg. Era una persona inventora también de muchos aparatos para poder hacer ejercicios y también del cuidado de la salud. Y ustedes van a decir, ¿a qué se debe la preocupación que tenían la hermana Elena G. White con relación a el doctor Kellogg y lo que estaba sucediendo en aquel entonces? El problema radicaba, hermanos, es que la iglesia adventista, la conferencia general, se le estaba yendo de las manos el control o la administración, si usted quiere utilizar esta palabra, del sanatorio de Battle Creek. Se le estaba yendo de las manos. En el año de 1898 estaba la señora White ¿dónde estaba? ¿Alguien sabe dónde estaba en 1898 Elena G. White? ¿No saben? No estaba aquí en Estados Unidos, estaba en Australia. Y en Australia, ¿no? Para los jóvenes que están aquí presentes, no existía WhatsApp, Facebook, ni mucho menos un mensaje de UPS para mandarlo por correo y que llegara en una semana. Desde Australia, ella escribió lo siguiente: se me han presentado asuntos que me han llenado el alma de profunda angustia, escribía ella en 1898. Vi a algunas personas en trato directo con abogados, pero Dios no estaba con ellas. Se me ha encargado que les diga que no están actuando dirigidas por inspiración del Espíritu de Dios. Repito, no estaba ella en Estados Unidos, estaba en Australia, y escribe esta carta para la conferencia general. Y adivinen qué es lo que estaba sucediendo. Estaba sucediendo esto, que el señor Kellogg, el que ustedes están viendo en pantalla, reunió a abogados, porque las pólizas o la documentación legal del sanatorio de Battle Creek vencía en el año de 1897. Entonces el doctor Kellogg se le ocurrió la idea de poder llamar a abogados para que el sanatorio dejara estar bajo la denominación adventista. Y al poner abogados, él quería que esa institución del sanatorio llegara a estar en una posición que no tenga nada que ver con asuntos de iglesia. Le llamó de esta manera: no denominacional, no sectaria, sino solamente humanitaria y filantrópica. Y puso con los abogados que se cambiaran los estatutos a estas palabras que acabo de mencionar. Y en aquel entonces aplaudieron la posición del doctor Kellogg para cambiar los estatutos del sanatorio. Lo que no sabían en ese momento, que después ahora por la historia lo sabemos, es que en el año de 1906, por esa cláusula, por esas letras pequeñitas, por eso cuando usted firma un contrato o firma un documento, por favor lea las letras chiquititas. A veces son las que nosotros las pasamos por alto, ¿no? Lea las letras chiquititas, porque las personas, al no darse cuenta de esas letras chiquititas, en el año de 1906, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Conferencia General perdió en su totalidad el control del sanatorio de Battle Creek, que ya voy a llegar a ese momento. Pero esas eran las intenciones del doctor Kellogg, que no tuviera más la Iglesia Adventista algo que ver con el sanatorio. Y algo más, todavía más terrible: quería que todos los demás clínicas y sanatorios alrededor de Estados Unidos, bajo el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estuviera ligado con Battle Creek, el sanatorio que estoy mencionando. Claro,
que al momento de estar ligado con Waterkloof para el año de 1906, entonces todos los sanatorios inmediatamente iban a dejar de estar a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esas eran sus intenciones. Y usted va a decir, pero ¿qué es la preocupación? Y la preocupación no es tanto las propiedades o el sanatorio, el edificio o el dinero. No, no es eso. Su preocupación mayor era las doctrinas que se estaban infiltrando por medio del doctor Kellogg's. La señora White tenía una gran preocupación por él. Por eso es que ella escribió en el año de 1900 a un pastor llamado George Irwin, que era el presidente en ese momento. Todavía no estaba el doctor Daniels, que fue después del señor George Irwin, y le escribió: apreciado hermano Irwin, por favor salve al doctor Kellogg's de sí mismo. No está escuchando los consejos que le debería de escuchar. Es más, miren cómo le escribía ella al doctor Kellogg's. Le decía así, estas ya son palabras de ella al doctor Kellogg's: le estoy escribiendo en una forma como una madre le escribe a su hijo. Por favor, le ayudaría si pudiera hacerlo. Iría a verlo si pudiera, porque ella no podía estar. Estaba hasta en Australia por ese momento. Elena G. de White regresó a finales de los años 1900 aquí a California, que no he tenido el privilegio de conocer, pero creo que está aquí adelantito de San Francisco. ¿Cómo se llama el lugar? No sé, Santa Cruz. Ok, pues sé que está aquí, no he tenido el privilegio de ir, pero un día de estos iré. Bueno, ustedes dirán, ¿qué pasó? Nunca olviden esta fecha, que lastimosamente no salió en la pantalla, pero ahí abajito tiene que estar ahí. Es el 18 de febrero de 1902. ¿Qué pasó el 18 de febrero de 1902? ¿Alguien sabe? Sí, eso pasó, hermana. Pasó esto. 18 de febrero de 1902 se quemó todo el santuario, el sanatorio de Waterkloof, todito, no quedó rastro alguno. Todo se quemó en el año de 1902. ¿Qué situación tan difícil? Pero no pudieron apagarlo. Y ya voy a decir algo en cuanto a eso. Lo que sucede es que al momento de apagar, de que se encendió todo eso y que se quemó y todo, pues alguien diría, bueno, se terminó el santuario. Entonces los consejos de la señora White en aquel momento fue: ¿saben qué? Ya no vuelvan a construir otro sanatorio ahí en ese lugar. El consejo de ella era así: una solemne responsabilidad descansa sobre los que tienen en su cargo en el sanatorio de Waterkloof. ¿Reconstruían ellos una institución del tamaño descomunal de Waterkloof? ¿O bien llevarían a cabo el propósito de Dios edificando sanatorios en distintos lugares? Su consejo es: por favor, no construyan otro gran sanatorio en este lugar, no lo hagan. ¿Siguieron el consejo? ¿Qué creen ustedes? ¿Siguieron el consejo? No. 17 de marzo, ni siquiera un mes después de la quema o el incendio del sanatorio, se reunieron para poder ponerse de acuerdo para construir otro sanatorio, y ahora más grande que el que existía. Y para poder construir ese sanatorio necesitaban reunir fondos y todo. Y se hizo una comitiva, se hizo un congreso, se hizo una reunión y vamos a construir otro sanatorio grande. Y ella había dicho, no lo construyan. Y no hicieron caso. Y se le ocurrió una gran idea ahora el presidente Daniels en decirle al señor Kellogg's: hágame un favor. Hace un par de años atrás, con un libro llamado Palabras de Vida, el gran maestro, que lo vi esta mañana, que usted tenía un ejemplar, se vendió y se reunió mucho dinero para las instituciones. ¿Por qué usted no escribe un libro, ya que usted es un hombre pero extraordinario, que lo conoce todo Estados Unidos, que es un hombre famoso? Escriba un libro y después de escribir el libro vamos a utilizarlo para poder promoverlo, venderlo, y reunimos dinero para poder construir ese grande, pero grande sanatorio. Cuando el señor
dice en un especial testimonio, dice: cuando el Señor descartó el sanatorio de Battle Creek, no se proponía que volviera a edificar el mismo lugar. Si se hubiera escuchado este cargo, las pesadas responsabilidades relacionadas con el sanatorio de Battle Creek ahora no existirían. Estas responsabilidades constituyen una carga terrible. Y vuelvo a repetirle, la carga no se estaba refiriendo a dinero. Se estaba refiriendo a esto que está ahí en pantalla. Una crisis doctrinal estaba ingresando en la iglesia adventista del séptimo día. Porque este libro que ustedes están viendo en pantalla, The Living Temple, él empezó a escribir. Bien curioso la historia de este libro, déjenme contárselas. La curiosidad de este libro es que ya se había formado esa comitiva de escriba ese libro, pero algunos empezaron a decir no, porque ese libro trae las ideas del señor Kellogg con relación al panteísmo. Y el panteísmo, para los que no saben, el panteísmo es una teoría filosófica que puede llegar a hacer creer que todo lo que existe a nuestro alrededor es Dios. O sea, esto miren, esto es Dios. ¿Ven estas plantas naturales? Esto es Dios. Estas hojas, ¿ven? Es Dios. Todo lo que hay a nuestro alrededor es Dios. Y aún el panteísmo va aún más profundo, porque dice que Dios está en nosotros. Por lo tanto, como Dios está en nosotros, nosotros somos. Y las teorías del panteísmo estaban ingresando a través de ese libro. Entonces se reúne una comitiva de 5 personas. Entre esas 5 personas estaba un señor llamado A.T. Jones. Y de las 5 iban a votar si ese libro podía ser publicado y enviarse esa información a la conferencia general. Y en la conferencia general aprobar para que pueda ser impreso en la Review and Herald. Y las comitivas de 5 personas, 3 votaron que sí y 2 votaron que no. O sea que esa comitiva estuvo de acuerdo que se publicara ese libro. Llega el informe de esa comitiva a la conferencia de 1902 en el otoño, y cosa que fue providencial de nuestro Dios Todopoderoso. La conferencia no aceptó la votación de la mayoría, sino de la minoría. Y dijo: no estamos de acuerdo con este libro por las referencias que hacen hacia el panteísmo. Y no se puede publicar este libro en la Review and Herald. Pero el doctor Kellogg era el doctor Kellogg. Y dijo: con esto yo no me voy a quedar callado. ¿Cómo es posible que no se va a publicar este libro? Este libro tiene que ser publicado. Ya sé. Como la Review and Herald publica libros que no son de nuestra iglesia y publica libros que no son cristianos, pues yo voy a ordenarle a la Review and Herald que publique mi libro. Y mandó una carta y dice: publiquen este libro, pongan 5,000 impresiones por favor, y la cuenta, pónganla, el pago, pónganlo a mi cuenta por favor. Y aún cuando la conferencia había dicho que no, la Review and Herald publicó el libro. Pero antes de publicar, tenían todas las planchas hechas, todo listo para imprimir, toda la fabricación, todo lo que conlleva poder realizar el libro y todo así. Ustedes se pueden imaginar todo lo que conlleva. Yo tuve el privilegio con mis propios ojos poder ver esas planchas tan grandotas de cómo ellos imprimían los libros. Y ya cuando todo estaba listo, adivinen qué pasó. Esta fecha, no la olviden, aquí la tengo, aquí adelantito, aquí la tengo. Ay, a veces se traba el mouse. Aquí está, esta fecha. 30 de diciembre del año de 1902. ¿Qué pasó? Se quemó todo el edificio de la Review and Herald. Todito. No quedó nada. Pleno 30 de diciembre se quemó. Y es que ella había escrito esto, miren,
Ya estaba aquí en California ella. Y había dicho esto: en visiones de noche he visto a un ángel de pie con una espada ígnea extendida sobre Battle Creek. Y ella lo estaba escribiendo y todavía no se había quemado el edificio. ¿Y saben qué sucedió? Me llama mucho la atención el reporte de los bomberos. El reporte de los bomberos dice lo siguiente, porque se quemó todo y no se apagaba y no se apagaba. Entonces los bomberos dicen: hay algo extraño, dice el director de los bomberos, acerca de esos incendios adventistas. ¿Qué es lo extraño? Porque el agua con la que se le trata de apagar parece tener gasolina, el efecto de benzina derramado sobre él. O sea que mientras más agua le echaban, como que más incendio. De hecho, el humo del incendio de la casa de publicadora duró semanas y no se retiraba el humo de esos lugares. Y la gente se sorprendía. ¿Cómo es posible? Y hermanos, a menos que se produzca, dijo ella, después de lo acontecido, a menos que se produzca una reforma, la calamidad caerá sobre la casa editora y el mundo sabría cuál es la razón. Hermanos, fíjense que nosotros entendemos que el doctor tendría que haber hecho caso. Es decir, bueno, se quemó el sanatorio, se quemó la casa publicadora, el libro no se pudo imprimir. Ya, ¿cuántas más señales? ¿Qué más quiere? Pero aún así no hizo caso a los consejos y buscó otra casa editora y publicó el libro que acabo de mencionarles, El Templo Viviente. Saben, hermanos, hay un gran problema en cuanto a ello y nosotros tenemos que aprender de mucho de estas historias. ¿Por qué tenemos que aprender de muchas de esas historias? Porque incluso el señor Daniels, que ustedes están viendo allí, en muchas ocasiones cuando él ya comprende los consejos que están recibiendo de la mensajera del Señor, y cuando él ve que están actuando mal, empieza a reunirse con toda la conferencia y decir, bueno, actuemos de la mejor manera, vayamos a la palabra de Dios. La gente que estaba alrededor y a favor del doctor Kellogg se levantó y empezaron a atacar al presidente. ¿Tú por qué estás haciendo con eso? Incluso hasta lo amenazaron. Y él, mientras que recibía esas amenazas, él decía: ustedes no me van a amedrentar con esto. Yo he puesto mi confianza en la palabra de Dios. Y le decía: mire, es que si tú sigues actuando como lo estás haciendo, entonces nunca vas a estar más en tu cargo de responsabilidad. Lo amenazaban. Yo entiendo al doctor Kellogg, al pastor Daniels, porque yo en mi ministerio ya fui amenazado en una ocasión. Estaba en un lugar, un país muy lejano de aquí, muy cerca de allá, donde recibí una amenaza así. Yo estaba actuando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al manual de la iglesia, y me amenazaron. Y me dijeron que yo iba a sufrir las consecuencias y que no me metiera en eso. Y dije unas palabras, como diría una vez Martín Lutero: demuéstrenmelo en la Biblia y me retracto. Pero si no me lo demuestran en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, en el manual de la iglesia, si perezco, que perezca. No tengo ningún problema en cuanto a eso. Y el pastor Daniels se plantó, se levantó la congregación en contra de él. Es más, ¿sabe qué hizo el doctor Kellogg? Dijo: bueno, como no podemos hacer nada contra ellos y la situación sigue creciendo, pues entonces voy a buscar a los jóvenes. Vean estas cositas que estoy tratando de manera de resaltar, hermanos. Y empezó a reunir a los jóvenes de todo Battle Creek para que agarraran el libro y lo publicaron. Empezaron a utilizar a los jóvenes y a engañarles de todo ello. Hermanos, 1 Timoteo capítulo 1:4, versículo número 1 nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, esto lo dice el texto, la dice la Biblia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días
En los postreros tiempos, algunos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Apostatarán ¿de qué? De la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Esto lo dice la palabra de Dios. Está profetizado. Muchos apostatarán de la fe. Es más, la Biblia nos menciona esto para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y pensar realmente en el lugar donde nosotros estamos. Porque mire, Pablo tenía una gran preocupación. La preocupación de Pablo en Hechos capítulo número 20, versículo número 29 al 30. Vean lo que dice. Porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, entrarán en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar en medio de nosotros, hermanos? ¿Qué van a entrar en nosotros? Lobos, ¿qué? Rapaces. Que no perdonarán, ¿qué? Pero yo todavía esos lobos no me dan tanto miedo. A mí los que me dan más miedo son los del versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué, hermanos? Ahora, ¿por qué dije esa frase? Porque cuando uno ve a alguna persona allá afuera, en YouTube, en una de las predicaciones, uno dice, esas personas andan mal, y hasta uno las conoce por nombre. Pero es que el versículo 30 dice que va a haber otro grupo. Y el otro grupo son los que salen de aquí adentro, que están en medio de nosotros, que comen a nuestro lado. Y el asunto de ellos es que tienen un propósito, y son esas frases que dicen aquí, mire, hombres que hablan cosas perversas para arrastrar así a los que, a los discípulos. Su objetivo no es lo que ellos aparentan decir, les traigo una nueva luz, un mensaje que los pastores no están predicando y un mensaje que debe de ser enseñado. No, ese es el objetivo. El objetivo es que la gente los siga a ellos, que hablen de ellos, que puedan salirse de nuestra iglesia, de la fe, del cristianismo, de todo, para poder ir tras ellos. Porque el objetivo del texto dice que ellos tienen el objetivo de poder hacer discípulos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno mira y con lo que uno escucha. ¿Cuáles son los objetivos principales de ellos? Miren, hermanos, lo que sucede es esto, que no os engañéis. Por eso es que ella dijo que va a ser, tenemos ahora declarar delante de nosotros el alfa. Es un peligro muy grande. El alfa es un alfabeto griego. Ustedes saben lo que está en el alfabeto griego. No está la palabra alfa, es un alfabeto, y la omega es lo al final. Ella está escribiendo que en ese momento era el alfa, pero más adelante iba a venir el omega. O sea que iba a ser mucho más difícil en la situación que estamos viendo. Y dice ella sobre ese libro que le estoy mencionando acerca del que escribió el doctor Kellogg's. El libro de Living Temple. Se presenta al alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a las amonestaciones que ha dado. Hermanos, ¿saben qué es lo que quería hacer el doctor Kellogg's y las personas de aquel entonces? Era, tenemos que cambiar las doctrinas, tenemos que cambiar la organización, tenemos que cambiar todo lo relacionado a la iglesia. Y empezaron a atacar las grandes doctrinas y bases de nuestra fe, a la palabra de Dios. Doctrinas como el santuario, doctrinas como el sábado, doctrinas como el estado de los muertos, doctrinas como la ley de Dios, el mensaje del santuario celestial y el juicio y el espíritu de profecía. Cuando toman, entonces dicen ellos, queremos nosotros hacer una reforma, queremos cambiar estas doctrinas, queremos ingresar en esto algo para que haya una nueva luz y para un nuevo mensaje. Y ellos querían hacer una reforma en el mensaje, una reforma en el mensaje. Pero hermanos, no se les pasó algo, hermanos, de alto. De una cosa nosotros podemos estar seguros: la apostasía omega atacará las doctrinas básicas de la iglesia adventista del séptimo día. Y hoy en día, hermano, desen una vueltecita por las redes sociales. Y espero en Dios que usted tenga bien los pies sobre la tierra y tenga bien fundamentado en la palabra de Dios. Y si usted tiene bien fundamentado en la palabra de Dios, dese una vueltecita por las redes sociales de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Se levantan comentarios bien extraños, atacando las doctrinas básicas del sábado, que ahora yo acepto que me hablen del sábado otras personas que nunca han escuchado el sábado, pero a veces escucho gente de nuestra misma fe hablando mal del sábado. Una vez una persona
daba el repaso de la lección de la escuela sabática. 100,000 seguidores. Sábado a sábado recibiendo mensaje, y de repente un mensaje: ya no soy más adventista del séptimo día, y atacando las doctrinas que acabo de mencionar. Y la palabra de Dios, atacando la palabra de Dios. En el año 2012 conocí a una persona que empezó a decirme: no, mire que la doctrina acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, mire, tenemos una fecha y una hora. No, no se puede poner fecha. No, que no sé qué. No se puede poner fecha. Así se apartó de la palabra de Dios. Según él, el 23 de octubre del año 2011 iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y le dije, vea la palabra de Dios, vea la palabra de Dios, abraza la palabra de Dios, abrázala. Y no la abrazó. Iba ahí bajo doctrinas que acabo de mencionar en el pasaje. ¿Y qué sucedió? No vino nuestro Señor Jesucristo. Y después empezó a echarle la culpa a la Biblia. Y después vi quemando libros del Espíritu de Profecía. Y después vi que ahora ya no tienen los libros del apóstol Pablo, las cartas. Y ahora ya desechó el Antiguo Testamento. ¡Ay, ustedes! Todo lo que está haciendo. La apostasía no tiene, mire, tengo esta frase, mire. Actuarían en el nombre de la reforma, olvidando que la reforma, hermanos, que la Biblia pide, se lleva a cabo en una reforma de la vida y no de la doctrina establecida. La reforma, hermanos, que se debe de establecer, no es del mensaje de la palabra, decir, vamos a cambiar el mensaje de la palabra de Dios. No, esa no es la reforma. La reforma es de ¿qué? De mi vida, de mi corazón, porque la palabra ya está, escrito está. Cuando un rey encontró la Biblia y empezó a estudiar la Biblia, entonces llamó al pueblo y dijo: vamos, estudiemos la palabra del Señor. Y que haya un cambio en nuestras vidas. No cambiar la palabra de Dios, sino que haya un cambio en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida. Entonces las personas se levantan y dicen: tengo nueva luz, hay un nuevo mensaje, quitemos esto, quitemos. Esa no es la reforma. La reforma es del corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro estilo de vida. Porque nuestras doctrinas están basadas 100% en la palabra de Dios. Con un escrito está. No, las personas dicen: no, hay que entrar a la nueva era, a la nueva moda, quitemos esto. He escuchado personas, incluso de denominaciones de nuestra fe, diciendo: no, cambiemos el manual de iglesia. Sería bueno quitar la organización, sería bueno ya no leer más el Espíritu de Profecía, sería bueno ya no estudiar más esta doctrina, eso del santuario celestial, creería mejor que deberíamos de cambiarlo. No, trae miedo a las personas. No, esa doctrina acerca de la ley de Dios, no, miren, no, mejor hagamos iglesias light, iglesias be love, iglesias del amor, iglesias de no sé qué, ya no más normas, ya no más reglas, ya no más esto, ya no más doctrina, hablemos solo del amor. Hermanos, eso está pasando. Y estamos hablando no en el año 2000 o allá, no, estamos hablando ahora, 2024. Y en la medida que pasa el tiempo, más apostasía habrá en nuestra iglesia. Pero tengo algo que decirles, hermanos. Esta iglesia, por débil y defectuosa que parezca, es el pueblo de Dios. Por débil y defectuosa que parezca. Aunque parezca que para caer, hermanos. Porque hay algo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. Y hermanos, mis ojos están en nuestro Dios Todopoderoso. Todos nosotros deberíamos que tener nuestros ojos puestos en el Señor y no en las personas. De repente yo puede ser que estoy hablando hoy algo bonito acá, y puede ser que el día de mañana esté hablando otra cosa. Por favor, que digan: no, Pastor Smith, a un ladito, usted se apartó de la palabra de Dios, me va a disculpar, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. No, usted lo quiero mucho, usted es muy carismático, pero por favor usted no. La palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire la forma del doctor Kellogg's. Como la conferencia general dice que no, pues de todos modos yo lo voy a hacer. A veces en nuestra conferencia general, a veces en nuestra iglesia dice algo no,
Pero ahí vienen las asociaciones, conferencias, personas, hermanos, amigos, personas prominentes y dicen, no, pues como no lo quieren, pues yo lo voy a hacer. Aquí lo vamos a hacer nosotros. No, hombre, no, ya lo vimos en la historia. ¿Por qué volverlo a repetir? La reforma que tenemos que tener es lo que dice este pasaje. Romanos 12:2. ¿Lo leemos todos juntos, le parece? 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Esa es la reforma, hermanos. Esa es la reforma. ¿Debe haber un reavivamiento en la iglesia? Sí, debe haber un reavivamiento. Donde consagremos más nuestra vida a la palabra de Dios, donde le dediquemos más tiempo a la palabra de Dios, donde oremos más, donde consagremos más nuestras vidas. ¿Debe haber un reavivamiento? Sí, debe haber un reavivamiento, pero el reavivamiento debe ir unido también con la reforma. Y esa reforma tiene que ser, como dice ahí, no os conforméis con este siglo. Debe haber una reforma en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de pensar. Yo escucho a veces personas diciendo cosas así como, no, una vez al año no hace daño. Quite esos pensamientos, hermano. Cambie su estilo de vida. ¿Por qué anda justificándose? No, que mire que todos modos de algo nos tenemos que morir. No, cambie de manera. Él está pensando pobremente, hermano. Así pensábamos en el mundo, pero no es posible que sigamos pensando así. No, que lo que Dios mira es el corazón y por lo tanto allá afuera, hacia afuera puedo vestirme como quiera, escuchar lo que quiera, comer lo que quiera, andar haciendo lo que quiera. No, hermano, cambia esa manera pobre de pensar. Necesitamos una reforma en nuestro estilo de vida, en nuestro andar, en nuestro caminar. No para que me miren los demás, sino como el resultado de mi comunión y mi relación con Dios. Y dejar la flojera espiritual y empezar a tener una entrega más especial con mi Dios todopoderoso, un relacionamiento hermosísimo, y empezar a quitar de nuestro lado todo lo que dice ahí, todas las cosas de este siglo, de este mundo. Si va a un lugar que yo sé que no debo ir, ¿para qué seguir yendo? Si estoy escuchando cosas que no tengo que escuchar, que usted ya las sabe, ¿para qué seguir escuchándolas? Es que esas cosas son difíciles, pues consagre más su vida a Dios. Pero que haya una verdadera reforma. Cuidado con aquellos que de repente se levantan, no, tengo una nueva doctrina. ¿Qué nueva doctrina? La reforma no está hablando de la nueva doctrina, ya hasta aquí está la palabra de Dios, hermanos. Vayamos a la palabra de Dios. Rechazamos los consejos del Espíritu y profecía. Qué consejos tan bonitos. Dediquemos tiempo a los consejos del Espíritu y profecía. Es hermoso escuchar esos consejos. Otro texto. Efesios 4:22. En cuanto a la... ¿cómo dice? A ver, si lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. Hermano, yo no sé si a usted le impacta esos versículos, pero a mí me impactan mucho. En cuanto a la pasada manera de... A veces tenemos un pie aquí adentro, hermanos, y otro pie lo tenemos afuera, hermanos. Estamos aquí, pero queremos seguir con nuestra misma pasada manera de vivir. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios de tener una reforma real. El texto es claro: despojaos de ese viejo hombre. Quite todo eso que estás haciendo estorbo en su vida espiritual. Tenga cuidado con eso, hermano. Esa es la verdadera reforma que debemos de tener. Mire, este consejo, Testimonios para la Iglesia, que ese capítulo se los aconsejo que lo lean. El tomo 8,
ese libro, tomo mucho, porque ahí está explicando todo lo que sucedió con el doctor Kellogg's. Ella dice, hay una gran necesidad de reforma. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? ¿En las doctrinas? ¿En dónde? En nuestra vida. Hay que eliminar todo lo que es, ¿qué cosa? Una ofensa a Dios. Y se debe realizar un cambio radical. ¿En dónde? ¿Y en dónde más? La obediencia. Miren dónde dice ella. La obediencia, ¿a dónde? A la palabra de Dios trae en sí la obra de la reforma y el cambio que Él quiere ver en quienes, hermanos, en sus hijos. ¿Dónde está la reforma, hermanos? ¿Dónde está la reforma? Aquí miren, cuando nosotros estudiamos ¿qué? La palabra de Dios. La reforma, la obediencia a la palabra de Dios trae en sí una obra de ¿qué? Una obra de reforma y el cambio que Él quiere ver en sus hijos aquí en la palabra de Dios. Entonces, si somos nosotros aquellas personas que oramos poquito, que leemos la Biblia de vez en nunca, que salimos corriendo todos los días al trabajo, que andamos corriendo y en la noche solo llegamos a comer y a dormir profundamente, y pasan los días y no estudia la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estamos nosotros mal en nuestras vidas espirituales. Si somos de las personas que nos conformamos con oraciones detrás de la puerta, que no son malas, pero solo orar así, orar poquitito, ahí de vez en cuando. Si tan solo oráramos más, si tan solo estudiáramos la palabra de Dios más, vería usted mismo los cambios significativos que Dios quiere hacer en su vida. No hay otra forma, hermanos. Yo le pido en el nombre de Jesús, acuda más a la palabra de Dios. Jóvenes que están aquí presentes, dedíquenle tiempo más a la palabra de Dios. Oremos más, hermanos, y veremos nosotros los grandes cambios que Dios estará efectuando en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermano. Hoy es el grande día que el Señor quiere hacerte a ti una invitación especial a tu vida y a tu ser entero. Yo quiero terminar. Voy a hacer una parte 2, ¿está bien? Porque esta historia continuará. Hay mucho para hablar de lo que sucedió. Quiero explicar un poquito más sobre lo que sucedió después de todo ello. Creo, hermanos, que la razón de nuestras flaquezas es porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Yo creo que la mayor invitación que puedo hacerte esta mañana es que puedas tener una entrega total a Cristo. La gente se está yendo buscando a personas, mensajes por allí que vayan en contra. Les gusta mucho las alarmas y que esto y lo otro, ¿no? Tengan cuidado con todo eso. Vayamos a la palabra de Dios y creamos, hermanos, en que aunque hayan cosas que a veces puedan ser difíciles o personas que están saliendo entre nuestro medio, oremos por ellos para que regresen, pero oremos también para que nosotros nunca desmayemos. Yo me estaba preguntando desde a mi esposa, aquí está testigo, te hablé de este sermón antes de irnos a Soquel, ¿te acuerdas? Mucho antes. Y le decía a mi esposa, tengo que hablar de la apostasía omega, y lo voy a decir en varios temas, no solo uno. Y después me preguntaba, ¿será que eso es lo que necesita la iglesia? Tal vez mejor debería de predicar otro tema. Pero después en oración dije, sí, todos necesitamos eso. Necesitamos entender que lo que más necesitamos en esta vida
es acudir a la palabra de Dios, concentrarnos en la palabra de Dios. Yo no te conozco, no sé cuántas angustias, necesidades, problemas tienes tú, cuántas cosas traes tú ahorita en tu mente, de tu trabajo, del dinero y todo. Tal vez esperabas recibir un mensaje relacionado a eso, pero quiero decirte que lo que tú necesitas y lo que yo necesito es tener una reforma en nuestra vida, en la palabra de Dios. Vivir lo que predicamos, hermanos. Vivir lo que enseñamos. Y verás cómo Dios te va a ir guiando. Yo quiero consagrar mi vida esta mañana a Dios y decirle: Señor, ayúdame a poner tu palabra como una lámpara en mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino, hermanos? ¿Me permite orar por usted? Te puedes poner de pie. Hace unos días atrás me acerqué con un joven y el joven me dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo crecí en la fe adventista y mis padres, grandes misioneros, grandes hermanos en la fe, pero una vez venido aquí a Estados Unidos, él vivía en Nueva York, decidí andar en mis propios caminos. Así que él hizo cosas que nunca debería de haber hecho. Y un día, después de estar deambulando por el mundo, recordó los sabios consejos de su papá, de su mamá: hijo, no te olvides de la palabra. Abrí la Biblia, pastor, y hoy quiero seguir consagrando mi vida a Dios, hacer una reforma en mi estilo de vida, en mi cambio de vida, no para agradar a Dios, sino porque Él me amó a mí primero y porque ahora necesito consagrar mi vida a Él. Y esa es mi oración. Padre que estás en los cielos, a veces estamos tan preocupados por los afanes de este mundo, Señor, que nos olvidamos de tu palabra. La iglesia de hoy, Señor, necesita un reavivamiento y una reforma. Lo que sucedió, Señor, en 1902 es de una enseñanza para nosotros, para que no nos apartemos de tu palabra. Vendrá en medio de nosotros lobos queriendo desviarnos del camino, pero Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a poder solamente seguir a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y a estudiar más tu palabra, Señor, a que haya una reforma en el corazón. Muchas gracias por este mensaje. Llévanos con bien a casa, comprendiendo de que esa reforma empieza el día de hoy. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.